Y yo quiero que me acompañe a la palabra de Dios. Aleluya. En Segunda de Reyes, gracias, amadas. Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Y vamos a leer los versos 16 y 17. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén. Vamos a leerlo hasta el 18. Segunda de Reyes, capítulo 6, desde los versículos 16 hasta el verso 18. Voy a darle un tiempecito porque me interesa que usted pueda leer la palabra de Dios, exponerse a la palabra de Dios. Me dan un fuerte amén. Este lado, ¿estamos listos? Segunda de Reyes tienen capítulo 6, desde el verso 16 al verso 18. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuegos alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. El rey de Israel se iba por otro lado. Esto llevó al rey de Siria a entender que había un traidor en medio del ejército. Pero uno de su mismo ejército fue quien le dijo al rey: rey, no hay nadie que te traiciona. Es que hay un hombre, hay un profeta en Israel que le revela lo que tú dices en secreto. El rey se metía en su cámara, hacía su estrategia de guerra y ponía: lo voy a sitiar por aquí, vamos a venir por aquí. Y a la mañana siguiente, cuando se suponía que él tenía todas las de ganar, entonces no podía atrapar, ni sitiar, ni rodear al ejército de Israel. El rey pensaba que había un traidor, pero había un hombre de Dios conectado con el cielo. Fue tan poderoso eso que el rey de Siria dejó de perseguir al ejército de Israel para perseguir a un hombre. ¿Usted se puede imaginar eso? Todo un ejército que está en contra de otro ejército, dejar de perseguirlo por perseguir a un solo hombre que estaba de rodillas y a quien Dios le revelaba lo que iba a suceder. Dice el texto que el rey de Siria mandó a sitiar, a rodear a ese hombre de Dios llamado Eliseo. Bien lo dijo la reina de Inglaterra. Yo sé que usted ha escuchado antes esta frase: le temo más a un hombre de rodillas que a un ejército de pie. Eso fue lo que le pasó al rey de Siria. Eliseo no se doblegó, Eliseo no se escondió, Eliseo siguió haciendo bien lo que tenía que hacer. Y es que hoy en día hacer bien lo que tienes que hacer te puede causar problemas. Meditando en esto, pensaba que cuando tú quieres hacer bien tu trabajo, cuando tú quieres mantener tu vida en orden, cuando el enemigo te tiene agarrado por algún lado, por alguna debilidad, por alguna vulnerabilidad, y tú comienzas a ordenar tu vida, inmediatamente se levanta guerra, inmediatamente se levanta alguien y dice: qué santo que tan, y qué tan santo que tú estás, y qué es lo que te está pasando, y por qué que ya tú no estás saliendo con nosotros. ¿Por qué? Porque estás ordenando tu vida. Y cuando tú quieres poner orden en tu vida y hacer conforme a lo que Dios te ha mandado hacer, se va a levantar guerra. Alguien se va a levantar. Cuando tú quieres dirigir tu negocio conforme a la palabra de Dios, cuando tú pagas tus impuestos conforme a lo establecido en la ley, cuando tú dejas de hacer lo que hace todo el mundo para ganarse las cosas sin la debida conciencia, alguien se va a levantar. Y eso fue lo que pasó con Eliseo. Se levantó un ejército porque él estaba haciendo lo que Dios le había enviado. Cuando vas contra el sistema y obedeces a Dios,
y honras a Dios, el enemigo se enfurece porque tú estás trastornando sus planes. Cuando tú ordenas tu vida, estás trastornando los planes del enemigo. Cuando tú abres tu boca y tú ves a alguien que va por mal camino y tú le dices: mira, mi amor, yo creo que lo que estás haciendo no está bien. Yo creo que ese muchacho es muy bonito, maneja bien, se ve bien y está bien, aparente está bien, pero yo creo que eso no es de Dios. Y si ese joven recibe ese consejo y se aparta, tú estás trastornando los planes del enemigo. Óigame, hermano, qué bueno sería para una nación, para un gobierno, para una familia, para un matrimonio, para un profesional, para un empresario, tener al lado a una mujer o a un hombre de Dios que le diga: mira, la palabra de Dios dice, tú quieres hacer esto, pero la palabra de Dios dice esto y lo otro. Lo que pasa es que esa gente no es bien oída, porque lo que te dicen: tú no que eres un religioso, tú no que eres un rebequenda. No. En este tiempo todavía Dios revela. En este tiempo todavía Dios habla. En este tiempo todavía dice: así dice la palabra de Dios. Es bueno tener gente a tu lado que te diga qué bien lo hiciste, que te diga, que te aplaudan y te diga: bueno, mira, tú lo hiciste bien. Pero qué bueno es tener a alguien que te pueda corregir, que te pueda alertar. Si tú tienes a alguien a tu lado, hoy mismo llámalo y dile: mira, gracias porque tú me aconsejas, gracias porque tú me estás vigilando. En este tiempo a veces yo le digo a mis hijos: papi, mira esto y lo otro. Ay, mami. O se le dicen a su papá, porque es que la experiencia nos ha enseñado algunas cosas. Hermano, dele gracias a Dios cuando alguien te llama, cuando alguien te alerta, cuando alguien te dice: mira, tú no estás por buen camino. Cuando alguien te llama y te dice: mira, yo pienso que es verdad que eso que tú quieres hacer es bueno, pero no está conforme a la palabra de Dios. Y lo que no está conforme a la palabra de Dios te va a traer daño en cualquier aspecto de tu vida. La palabra de Dios nos enseña cómo dirigir nuestra familia, cómo ser buena esposa, cómo ser buen esposo, cómo dirigir un negocio, qué hacer. La palabra de Dios nos dice todo esto. Nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios, tenemos que buscar su consejo, pero siempre va a haber alguien que sabe más que nosotros. En la abundancia del consejo, dice la palabra de Dios, está la sabiduría. Hay personas que creen que lo saben todo. Y no, y yo sé porque ya yo lo probé, ya yo lo vi, y ya yo, mire, yo sé que eso es de Dios para mí. Busca consejo. Hay alguien que sabe, dile al que está a tu lado: hay alguien que sabe más que tú. Hay alguien que sabe más que tú. Dice la Biblia: no seas sabio en tu propia opinión. El rey de Israel podía haber dicho: yo tengo carros también, yo también tengo lanza, yo también tengo esto, yo también tengo lo otro, ya yo me puedo enfrentar también con el asirio. Pero el siervo de Dios le dijo: mira, estos son los planes, vete, porque hay gente que quiere hacer la guerra que no tiene que hacer. Hay gente que quiere pelear las batallas que no tiene que pelear. A veces Dios te evita guerras para que tú no las pelees. Y tú dices: no, es que yo voy con todo el pecho. No, hermano. Dígale a su hermano: no todas las guerras se pelean. Hay guerras que Dios te evita. Hay guerras que Dios quiere evitarte. Y aunque esto no estaba en el texto que voy a exponer, leyendo los libros de Samuel, la historia de David, de Saúl, me di cuenta de una verdad tan grande. Cuando David, por la fidelidad a los filisteos que lo habían ayudado en un momento de su vida, querían salir con ellos a la guerra, y el Señor no le dijo a David, sino que ellos mismos le dijeron: David no puede venir con nosotros, porque David es de ellos. No vaya a ser que en medio de la guerra él se desvíe. Y David le dijo: pero es que yo soy fiel. Y si David iba a la guerra con ellos, ustedes pueden estar seguros que David va a acabar a los de Israel. Pero el Señor le evitó esa guerra. ¿Y qué pasó? Que David se devolvió. David se devolvió. Y en esa batalla fue que eliminaron a Saúl.
A veces Dios te evita la guerra para curarte, para sanarte, para cubrirte. No todas las guerras se pelean. Mujeres, no todas las guerras se pelean. Hombres, no todas las guerras se pelean. Cuando Dios te advierte y te dice: no vayas por ese camino, no seas cabeza dura como la mula. Di: ok, yo voy a esperar lo que Dios va a hacer. Escucha consejo de Dios. No porque Dios nada más a mí que me habla. Dios habla en este tiempo a través de los hombres y las mujeres de Dios. No alguien que venga con teorías aprendidas, sino alguien que te hable en base a la palabra de Dios. Eliseo se vio rodeado por hacer su trabajo bien, por frustrar los planes del enemigo. Y una mañana cualquiera, en el texto que leímos, Giezi, quien era el criado, el siervo de Eliseo, cuando se levanta una mañana, no ve el horizonte ni ve un valle. Cuando Giezi se levanta, lo que ve es gente de a caballo y carros. Ve un ejército, ve el ejército sirio que estaba rodeando donde estaban Eliseo y Giezi. Y lo primero que sale de la boca de Giezi no fue irse a orar, no fue irse donde Eliseo, no. Lo primero que él hace es una pregunta cargada de temor, que dice: Señor mío, ¿qué haremos ahora? Cualquiera pudiera pensar que Giezi tenía razón en hacerlo, pero es interesante que Giezi no era un extraño a los milagros. Giezi había caminado con Eliseo durante muchos años. Giezi había visto a Dios hacer descender lluvia cuando los cielos estaban cerrados. Giezi había visto multiplicarse el aceite de una viuda. Giezi había sido testigo de la resurrección del hijo de la tsunamita. Giezi había visto multiplicarse los panes para un ejército. Y Giezi había visto sanar a Naamán de la lepra. Sin embargo, cuando llegó el momento de la prueba, toda aquella experiencia no fue suficiente para darle la capacidad de ver lo que Dios ya había hecho. Así que fue corriendo donde Eliseo y con esta pregunta cargada de temor le dice: ¿qué vamos a hacer ahora? Tú no estás viendo que estamos rodeados. Tú no estás viendo que hay un ejército grande, que hay muchos caballos, que hay lanzas, que está todo el mundo preparado, listo, un ejército para 2 hombres solamente. ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé si usted ha estado en una situación donde usted está muy tranquilo en medio de una situación y viene alguien a alborotarte. ¿Alguien le ha pasado? ¿A quién le ha pasado? Tú sabes lo que está pasando y viene alguien: pero ¿y tú estás tranquilo? ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Porque la gente que confía en Dios puede en algún momento tener temor, pero no se alborota, no anda como los que no tienen esperanza, no empieza a vociferar: ay, es verdad lo que tú estás diciendo, ¿qué yo voy a hacer ahora? Yo recuerdo que a principio del proceso la gente iba y me llamaba, y alguien fue, un amigo que yo amo, y fue y se me tiró encima. Yo estaba tranquila y fue y se me tiró encima, y me dijo: ay, manita. Yo le dije: mira, muchacho, quítateme de encima, que yo no estoy para lamento, yo no me he muerto todavía, yo no estoy para lamento, porque a la gente le inquieta verte tranquilo en medio de un problema. A veces la gente, tú estás tranquilo, los que están inquietos son ellos, y quien tiene que resolver el problema eres tú, porque si ellos lo fueran a resolver, pero si ellos lo fueran a resolver, inquiétate, pero no van a hacer nada por tu problema y tú estás tranquilo y ellos te quieren alborotar. Eliseo no se alborotó, Eliseo no gritó, Eliseo no lloró, y solamente le dijo: Giezi, no tengas miedo, Giezi, no tengas miedo. ¿Sabe por qué Eliseo pudo decirlo? Porque ya Eliseo había visto la noche anterior lo que Dios había hecho. Los sirios llegaron quizás a las 6 de la mañana, pero Jehová se levantó primero, Jehová ordenó primero, Jehová despachó sus ejércitos primero. Y el ejército de Jehová, cuando los sirios vinieron a llegar, dile al que está a tu lado: hace rato Jehová estaba ahí. Dile, vamos, dile: hace rato Jehová estaba ahí.
Ay, 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 dile de nuevo, hace rato Dios estaba ahí. Cuando llegó tu problema, hace rato Jehová lo vio. Cuando llegó tu problema, hace rato que Dios había mandado tu ayuda. Ya Eliseo había visto el poder de ver lo que otros no ven, el poder de ver más allá de lo que otros ven. Y ella vio los ejércitos, vio el uniforme, vio los cascos, pero Eliseo vio carros de fuego. ¡Aleluya! Antes que el ejército enemigo tomara posición, Dios ya se había adelantado. Antes que llegara la amenaza, ya Dios había enviado la protección. Antes que apareciera el problema visible a los ojos del hombre, ya Dios había dispuesto una respuesta invisible. Y dice el texto, el verso 17: y Eliseo oró y dijo. Eliseo no comenzó a pelear con Giezi. Eliseo ni siquiera lo reprendió. Hubiese sido yo, le digo, pero muchacho, y es que tú no has visto lo que Dios ha hecho conmigo. Y es que tú no has visto, tú no viste cómo Dios hizo y cómo yo hice esto. Eliseo se cayó. ¿Saben por qué? Porque a veces tus palabras no van a abrir los ojos del otro. Hay situaciones que es Dios que tiene que abrir los ojos, y lo único que tú tienes que hacer es orar. Hay veces que con reprender y decirle, pero tú no estás viendo, y si Dios, y si Dios, y si Dios, tú lo que tienes que levantar tu mano y decirle, Dios, abre los ojos de esa mujer, Dios, abre los ojos de ese siervo, Dios, abre los ojos de ese muchacho. Porque la palabra de Dios, cuando Dios abre los ojos de alguien, hermano, mire, eso es algo poderoso. Eliseo no comenzó a pelear. Eliseo lo que oró y dijo, Dios, te ruego, dice la versión Telea, que lo ayudes a darse cuenta de lo que sucede. Eliseo dijo, Dios mío, abre los ojos y que él vea qué es lo que realmente está sucediendo. Entonces dice la palabra, Dios ayudó al sirviente y este vio, diga conmigo, y este vio. Diga de nuevo, y este vio. Antes no veía, pero ahora vio. Antes vio los sirios, pero ahora vio otra cosa. Y este vio que la montaña, no solo el valle, no solo tu derredor, sino que toda la montaña estaba llena de caballos y de carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Nada había cambiado. Nada había cambiado. Los sirios todavía estaban rodeando la ciudad. Todavía había gente de a caballo. Todavía había espada. Pero cambió la visión de Giezi. Y cuando cambia tu visión, cambia toda tu manera de enfrentar la vida. A veces la situación no tiene que cambiar. Lo que tiene que cambiar es tu manera de ver las cosas, para que entonces cambie tu manera de accionar. La visión tiene el poder de transformar el miedo en confianza. Una visión clara, dada por Dios, cambia la desesperación en esperanza. Y la que más me fascina es que cuando Dios abre tus ojos espirituales, toda incertidumbre se transforma en fe. A veces Dios no necesita cambiar la situación, necesita cambiar cómo tú la estás mirando. Y esto lo hablo en todos los aspectos de la vida, en tu vida matrimonial, en tu familia, en tu profesión, en todo lo que tú puedas o estés haciendo ahora, en cualquier rol que tú estés desempeñando. Quizás ahora tú estés ofuscado, ofuscada con una determinada situación. Dile al Señor, ayúdame a mirarla conforme a cómo tú la ves, porque hay cosas ocultas que solamente Dios te puede revelar. Hay cosas que se orquestan en lo secreto, no solamente para el tema espiritual como estamos acostumbrados. Hay cosas que se orquestan contra tu familia, contra tu trabajo, contra tu empresa. Tú lo que tienes que decir es, ayúdame a discernir qué es lo que está pasando. Si lo que está pasando es espiritual o lo que tengo que hacer es ajustar algunas cosas. Dime qué es lo que está pasando. La oración de este tiempo tiene que ser, abre mis ojos para yo poder ver, para yo poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto. 4 cosas que quiero dejarte hoy. Lo que ves
determina cómo interpretas tu realidad. Lo que ves determina cómo interpretas tu realidad. Si usted nota, la misma circunstancia, el mismo problema produjo dos respuestas diferentes. Ustedes han escuchado la anécdota del vaso, ¿verdad? Que te preguntan, ¿cómo tú ves ese vaso? Un vaso que está a la mitad. Eso fue una práctica, un ejercicio social. Y le ponían a la gente un vaso. ¿Cómo tú ves el vaso? Y algunos decían, lo veo medio vacío. Y otros decían, lo veo medio lleno. Y el que lo veía medio vacío aludía a personas pesimistas que veían lo que no tenían. Pero el que decía, yo lo veo medio lleno, le falta la mitad, pero lo veo medio lleno, alude a las personas que pueden ver lo que tiene y no lo que le falta. Y eso es lo que el Señor quiere cambiar en este tiempo. Que tú puedas ver lo que ya Dios ha hecho por ti. Que tú puedas ver que ya Dios te salvó, que ya Dios te perdonó, que ya Dios te limpió, que ya Dios te restauró, que ya Dios te sacó de las tinieblas y te puso en su luz admirable. Que ya tú eres un hijo de Dios, que ya tú eres una hija de Dios, que ya tú estás sentado en los lugares celestes. Lo que ves determina tu realidad. No es la realidad misma, es como tú le estás mirando. Giezi vio un ejército sirio, pero ¿qué vio Eliseo? El ejército del cielo. Giezi vio el problema, pero Eliseo vio la respuesta de Dios. Giezi vio lo que estaba frente a sus ojos. Eliseo vio lo que Dios ya había puesto delante de él. Número 2, la visión te permite ver lo que ya Dios está haciendo. Reitero, no lo que Dios va a hacer. Quizás en ese momento yo doblo mis rodillas y digo, Jehová, manda un ejército. Y así es que oramos la mayoría de gente. Manda un ejército y manda esto. Y yo sé que tú vas a hacer, cuando nuestra oración debe de ser fundamentada en la palabra de Dios. Yo sé que ya tú lo hiciste. Yo sé que tú vas a obrar. Yo soy ya más que vencedor. No es que yo voy a ser vencedora, es que yo soy ya más que vencedor por medio de aquel que me amó. No es que yo quizás voy a vencer, es que ya yo vencí. Es que yo no sé si voy a poder, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que yo no sé si voy a avanzar, es que ya Dios preparó el camino delante de ti para aquellos que le aman. Y Giezi vio una derrota inevitable, un ejército contra uno. Hermanos, cualquiera se amedrenta. Yo hubiese salido, yo busco la puerta de atrás. Yo quizás lo que hubiese hecho es buscar la puerta de atrás y le digo, Giezi, corre por tu vida. Y nos encontramos allá lejos de Samaria. Pero la ventaja era que ya Dios te había mostrado. Ya Dios le había mostrado a Eliseo. Y no solamente Eliseo recibió lo que ya Dios le había hecho ver, sino que Eliseo reaccionó en base a lo que Dios ya le había dicho. Porque una cosa es que Dios te hable y otra cosa es que tú obedezcas la palabra de Dios. Una cosa, porque Dios vive hablando todo el tiempo a través de su palabra. Dios te vive diciendo lo que Él quiere. Dios te vive hablando a través de hombres y mujeres verdaderamente de Dios desde el altar. Ahora la pregunta es, ¿estás obedeciendo lo que estás escuchando? ¿Estás obedeciendo lo que Dios está diciendo? Eliseo reaccionó en base a lo que había visto, al ejército que ya lo estaba rodeando. Los grandes hombres y mujeres de Dios que logran grandes cosas siempre vieron algo que otros no podían ver. David vio un gigante derrotado cuando otros veían un gigante invencible. Dile al que está a tu lado, David vio el gigante derrotado. Díselo de nuevo, David vio el gigante derrotado. Cuando David se paró ahí, él no dijo, es que yo lo voy a derrotar, es que ya está derrotado, es que ya está muerto, es que ya está derribado. Aleluya. Eliseo vio un ejército celestial cuando Giezi solo podía ver los enemigos. Número 3, la visión transforma tu respuesta ante los desafíos de la vida. Una visión correcta te permite descubrir posibilidades.
donde otros solo ven obstáculos. Los 12 espías que fueron a explorar la tierra, él le dijo: mira, es una tierra prometida, es la tierra que Dios te va a dar a ti. Y seleccionaron a 12 hombres que fueron a explorar la tierra. De allá para acá, 10 vinieron diciendo: ahí hay gigantes. Ahí hay, mira, hombres que de aquí para arriba yo no sé qué tamaño tienen. Y nosotros nos vimos como una langosta. Y ellos cuando así nos van a comer como pan. Mientras 2 hombres, Josué y Caleb, llegaron diciendo: mira, yo sé, yo vi los gigantes, pero yo no me enfoqué en los gigantes. Yo me enfoqué en la leche, yo me enfoqué en la miel, yo me enfoqué en la uva, yo me enfoqué en la fresa, yo me enfoqué que en la tierra es productiva. La diferencia está en cómo tú estás viendo las cosas. Si tú estás viendo el problema desde tu perspectiva o lo estás viendo desde la perspectiva de Dios. Usted me conoce y usted sabe que yo no soy de la gente que niego las cosas y que no, y es verdad, esa no es mi realidad y yo no lo declaro. Y que si yo, que hermano, la primera condición para tú cambiar algo es reconocer el problema. Yo no lo recibo, hermano, chequéese primero. No lo voy a ir por ahí. Hay gente que no cambia nada porque no reconoce el problema que tiene. Hay gente que no cambia porque no reconoce el problema que tiene. En el momento que tú reconozcas el problema que tiene, ahí comienza el cambio. El ejército era real. Eliseo dijo: esos son reales, yo también lo estoy viendo. La amenaza era real. Pero cuando Dios abrió los ojos de Giechi, descubrió que la ayuda ya estaba allí, que no tenía que llamarla, que no tenía que implorarla. Ya la ayuda había llegado. Muchas veces nuestra oración es: Señor, cambia mi situación. Pero Dios quiere primero cambiar nuestra forma de verla. Tú puedes ver algo así y tú estás viendo desde esta perspectiva, pero si yo me pongo desde aquí, lo voy a ver de otra manera. Y si me pongo de aquí, lo voy a ver de otra manera. Y lo que Dios hace es que te dice: mira, tú estás viendo derecho, pero ven, colócate a ti aquí. Y yo te voy a enseñar lo que está de frente, que lo que está viendo el que está de frente no lo está viendo. Y después te dice: yo te voy a poner allí. Entonces Él te dice: ok, vete por este camino, porque Dios sabe revelar los planes que el enemigo tiene contigo para destruirlo. Aleluya. Y número 4 y último, la visión te permite ver desde la fe y no desde el temor. Quizás para mí esta pueda ser la más impactante en todos los sentidos de la vida. No solamente para un problema determinado, sino para cualquier aspecto de tu vida o cualquier desafío que tú estés lidiando hoy. Quizás tienes algún proyecto que quieres desarrollar y tú lo estás viendo desde el temor. Y hoy Dios te está diciendo: míralo desde la fe. No estoy mandándote a embarcarte en algo más grande que tú sin hacer los debidos análisis de riesgo. Ustedes saben por dónde que yo voy. Lo que te estoy diciendo es que a veces hay cosas que tú tienes que dejarla de ver desde el temor, porque ya Dios te ha dicho: yo estoy contigo, yo estoy contigo, dale para adelante que yo estoy contigo. Y aunque Dios no cambia una circunstancia, siempre suele cambiar una perspectiva. Cuando Jeremías estaba y que esto y que no hay nada y que las flores están marchitas y que esto está pasando y que mira que los árboles están desflecados, el Señor le habló a Jeremías y Jeremías terminó diciendo: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no hayan fruto, aunque el olivo no dé su producto, con todo y eso yo me gozaré en Jehová. Porque no se trata de lo que tú ves con tus ojos físicos, se trata de lo que Dios puede hacer que tú veas con los ojos de la fe. Termino con esto. Anoche decíamos, hablando del carácter de altura, el pastor habló de halcón, yo hablé de flecha. Y decíamos, muy bueno por cierto, elévate. Decíamos, hablando del carácter de un hombre, una mujer de altura, que desde la perspectiva de la flecha, cuando la tensan,
cuando la meten en el arco, ¿quién se acuerda? Déjame ver si alguien se acuerda de lo que decíamos. Que desde la perspectiva de la flecha, ¿cómo se ve? Vamos a tener que repetir el taller. Desde la perspectiva de la flecha, cuando la ponen en el arco, que le están tensando, ve dolor, ve problema. Dice, pero es que ya yo soy una flecha pulida, es que ya yo estoy preparada para hacerle daño donde me lancen. Desde la perspectiva de la flecha, cuando la tensan, dice, pero y este dolor que estoy sintiendo, me están apretando. Y eso se ve desde la perspectiva de la flecha. Pero decíamos que desde la perspectiva del arquero, el arquero no ve en la tensión de la flecha, sino ve el objetivo que quiere alcanzar. En esta mañana yo quiero también a este grupo decirle que tú estás en las manos del arquero. Tú estás en las manos del arquero perfecto. Y concluí el pastor diciendo, nada en las manos de Dios se va a perder. Ningún problema que te está asediando hoy va a prevalecer contra ti. Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar, siempre y cuando te mantengas en la línea de Dios. La pregunta más importante, José, suban chicas por favor. La pregunta más importante no es quién te rodea. La pregunta más importante no es el problema o el planteamiento, no es el problema que estás enfrentando, ni la amenaza que se ha levantado contra ti. La pregunta es, ¿qué estás mirando tú? Puedes preguntarle al que está a tu lado, ¿qué estás mirando tú? Mírate al de atrás y dile, ¿qué estás mirando tú? Ay, santo. Pregúntale, ¿estás mirando los sirios? Dile, tú estás mirando los sirios. Tú estás mirando el pueblo que es más fuerte que tú. Tú estás mirando el que es más grande que tú. Dile, cambia tu perspectiva. Ayúdame a predicar esto último. Dile, cambia tu perspectiva. Cambia tu perspectiva y deja de mirar lo que el enemigo está haciendo. Deja de mirar el pueblo que es más grande que tú. Y dile al que está a tu lado, mira Jehová, Dios de los ejércitos, que ya ha mandado su ayuda, que ya está antes que el problema llegara. Aleluya. ¿Qué estás mirando tú? Yo hablo poco del proceso en sí, porque usted me ve ahora con cabello. Pero mira, hermano, verse pelón es una cosa dura. Y yo recuerdo que cuando mi hijo y el pastor terminaron de pasarme la maquinita, yo recuerdo que un miércoles yo me quedé en mi casa y mi hijo Abiel quería quedarse conmigo. Yo recuerdo que le dije, no papi, vete, porque yo necesitaba quedarme sola esa noche. Porque hay situaciones en la vida que te van a nublar tu existencia. Yo no te estoy diciendo que siempre va a haber un sol, no, va a venir nubes, va a venir circunstancias, va a venir como que tú te quieres tambalear. Yo dije, yo tengo que quedarme sola, como Jacob se quedó con el ángel. Y cuando se fueron todos, yo me metí al baño. Y cuando yo me hacía así, que me pasaba la mano por la cabeza, que se me iba ese bollo de moño, yo decía, pero Jehová. Y yo me paraba en el espejo y decía, pero Dios mío, ¿qué fue? Y recuerdo que me metí al baño. Y en el baño, yo no sé si las lágrimas o el agua de la ducha, cuál del lado era más potente, corría más. Y ahí llorando, no desde la desesperación, sino diciéndole, pero Señor, pero ¿qué pasó? Yo recuerdo que ese día el Señor trajo a mi memoria cuando el hijo de David con Betsabe murió. Y yo dije, pero ¿será que me voy a morir? Pero ahí me dije, no. Y recordé el verso específico de la Biblia donde el Señor le dijo a David cuando su hijo murió, dice, y David se levantó, se bañó, se ungió, adoró y comió. Y yo sentí eso que me dijo en mi corazón. No te puedo decir qué fue, si fue el Espíritu Santo Dios. Yo sé que yo sentí esa voz que me dijo, ya tú te levantaste,
Ya tú te estás bañando porque te estás bañando. Me estaba bañando. Cuando tú salgas, úngete, adórame y come. Y yo salí de esa ducha. Yo me ungí, cogí aceite, me ungí. Yo doblé mi rodilla ese miércoles y oré. Y yo hasta el sol de hoy estoy adorando a Dios. Y también estoy comiendo. Porque no es la circunstancia que te rodea, es lo que Dios ya ha revelado. ¿Qué va a hacer contigo? Gloria a Jesús. Dile al que está a tu lado, y con esto termino: no veas la crisis. Necesito que alguien se lo diga. Ponte sobre tus pies y dile a alguien: no veas la crisis. Dile, no, ayúdame a predicar. Dile: no veas el problema. Yo he venido esta mañana no solo a abrir los ojos de alguien, sino a desafiarte a ver lo que ya Dios te ha mostrado para ti, para tu casa, para tu familia. Si solo ves la crisis, vivirás en temor. Si solo ves las limitaciones, vivirás derrotado. Cuando Dios, y quiero ser reiterativa con esto, cuando Dios abrió los ojos de Giechi, descubrió que la respuesta de Dios ya estaba presente. Puede ser que hoy estés mirando con tus ojos naturales. Y mientras meditaba en esta palabra, pensaba en jóvenes que, como yo, a los 19, 20 años, estaba trabajando para poder pagarme la universidad. Y tenía una pasolita, una Joe. ¿Ustedes saben cuál es la Joe? Una Joe. Y yo andaba en mi pasolita y yo decía: yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que tú vas a abrir camino delante de mí. Yo sé que tú me vas a sostener. Si obedezco tu palabra, yo sé que tú me vas a ayudar. Quizás aquí hay jóvenes que están diciendo: yo no sé lo que va a pasar conmigo. Te quiero decir hoy: abre tus ojos espirituales para que tú veas que ya Dios tiene un camino de esperanza para ti. Hoy, joven, te dice el Señor: yo sé los planes que tengo contigo. Yo sé los pensamientos que tengo contigo. Son pensamientos de bien y no de mal. Si has venido aquí, caballero, hombre, mujer, pensando que ya tu tiempo terminó, que ya las cosas no van a poder mejorar con tu familia, te digo hoy: pídele a Dios que abra tus ojos para que vea lo que Dios tiene para ti. A partir de hoy, cada mañana, cuando tus ojos físicos se abran, y es lo que yo acostumbro a hacer por la mañana, yo abro mis ojos. Y desde que abro mis ojos digo: gracias, Dios mío, por un día más de vida. Yo digo: gracias por un día más de vida. Porque pude haberme muerto anoche sin darme cuenta, pero hoy estoy abriendo mis ojos y le digo: ayúdame a ver lo que tú quieres que yo haga en este día. No tu respuesta o tu primera oración: ay, ¿qué va a ser de este día? Ay, cuántas cosas yo tengo que hacer. Ay, cuántos problemas. No mires la crisis. No mires el problema. Levántate mirando al que es más alto que tú, al que es más grande que tú, al que está sentado en un trono alto y sublime.